Hola, buenos días a todos. Creo que ya os vais conectando, estáis casi todos. Así que yo voy a dar paso ya a nuestro ponente de hoy, a Roc Gramona. Sabéis que me interesaba que tuvieseis un poquito más de información sobre temas de viticultura y yo creo que nos va a aportar mucho todo lo que nos cuente Roc. Roc Gramona es graduado en enología por la Universidad Rovira i Virgili, una persona que ya lleva mucho tiempo en el mundo del vino, también por herencia familiar, y actualmente responsable técnico de la Academia de Poda, algo verdaderamente importante, y también parte del I+D de la bodega Gramona. Espero que aprovechéis esta charla. Yo creo que va a ser muy interesante porque está claro que en el mundo del vino hay una parte también maravillosa que es todo lo que es la viticultura, el campo, el cuidado, el cariño que se pone en preparar la materia prima, que como siempre os digo, pues es casi lo más importante. Así que nada, para cuando esté preparado, Roc, yo le doy paso y adelante. Y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? A ver. Parece que sí. A ver si intento compartir yo la pantalla. Yo te oigo bien. Me parece que todo sí. Espera un momento. No sé por qué me cuesta compartir, pero para esto lo solucionamos. Esperamos un poco los problemas técnicos. Son 5 minutos, me imagino que todavía sigue entrando gente, pero bien, podemos empezar ya. Pues nada, muchas gracias, Coro, y voy a intentar pues, explicarlos un poco toda la parte de temática de poda, que es una de las prácticas que yo creo que más importancia tienen en todo el ciclo de la vid. Yo, de hecho, soy enólogo de formación, como bien ha explicado, pero sí que soy un gran apasionado de la poda, ¿vale? Luego os voy a contar pues, cómo me gustó esta temática. Realmente en la universidad no nos enseñan, a la Universidad de Enología no nos enseñan mucho sobre viticultura y fue a través de la poda pues, que realmente aprendí y pude pues, profundizar, ¿no? En toda la parte de poda y luego de viticultura. Y de hecho, antes de empezar, os he recomendado, porque sé que no muchos sabéis de esta parte de viticultura, seguramente me voy a pasar de técnico, porque esto nos pasa a veces, ¿vale? Pero igualmente quería que tuvierais un vídeo que es Las podas olvidadas de Julián Palacios, que es un gran amigo mío y de hecho trabajamos en una línea muy similar para que más o menos tengáis, ¿no? Tuvierais una idea similar, una idea más generalizada en un vídeo pues, bastante corto, pero muy interesante. Y luego, pues, también un link de una academia virtual o de una formación virtual que es de Simonit y Circ, que luego vamos a hablar de ellos, por si estuvierais interesados o de aprender un poco sobre la poda y ya intentar pues, empezar la charla con un mínimo nivel, ¿vale? Vamos a empezar, ¿vale? Con esta foto, pero aquí podemos concluir que estamos en una época que realmente estamos teniendo problemas a nivel de viticultura muy serios, ¿vale? Tenemos un problema que los viñedos se nos están muriendo y muchas veces, o la gran mayoría de la gente no sabe por qué, ¿vale? Pero eso es lo que nos pasa aquí. Si os fijáis, esto es una cabeza de una cepa y si os podéis más o menos orientar, si nunca habéis visto una cepa, pues básicamente está seca, ¿vale? Imaginaros que hasta mi perro, que lo ve, este es mi perro, yo soy el de la boina, que es capaz de ver que también la cepa está un poco mal metida, ¿no? En ese sentido. Y aquí hacemos una reflexión, ¿vale? Que esta es una gráfica que Julián utiliza, es que realmente la esperanza de vida del viñedo está reduciendo a marchas forzadas, ¿no? Realmente a 1850, ¿no? Pues había ejemplos, y luego vamos a hablar de ejemplos de que realmente la vid podía ser más que centenaria, ¿no? Y aún hay ejemplos de que realmente puede serlo. Pero sí han ido pasando acciones desde el 1800 hasta la actualidad,
pues que realmente esa edad se va reduciendo, ¿no? Luego vamos a entrar, ¿no?, en cada punto de ellos, pero básicamente hay factores muy determinantes, ¿no? Como, por ejemplo, antes de que se introdujera la filoxera, que no deja de ser un nemátodo que atacaba lo que es la raíz de la vid, pues la planta antes no estaba injertada y desde los años, ¿no?, a los 1900, finales de los 800, pues ya tuvimos que injertar la planta, cosa que antes no se hacía, ¿no? Y ya con ese simple proceso ya reducimos la edad media de la planta de unos 200 años a unos 100 años, ¿no? Y a partir de ahí, a medida que en los últimos 100 años, pues hemos visto que esta edad media de nuestras vides se está reduciendo, ¿no? Y hay múltiples factores, pero aquí básicamente nos vamos a enfocar más en la práctica de poda y luego en lo que es específicamente también el injerto, ¿vale? El injerto no vamos a entrar tanto, pero sí en lo que es la poda, que ya vais a ver que para mí es el factor más determinante de todos, ¿vale? Eso es una gráfica muy, muy básica, ¿no? Una parte también de esa incidencia en que realmente la vejez de la vid cada vez es menos, también es por un planteamiento que si luego podemos hablar y si os interesa más lo podemos discutir, que eso ya va a ser una parte un poco más filosófica y de mercado y de mentalidad, ¿vale? Cada vez más, en muchas zonas se busca más la parte productiva de la vid que no tanto la parte calitativa, ¿vale? Entonces, realmente en zonas de gran prestigio, como podría ser Riojas, Riberas o Prioratos, las viñas viejas se mantienen más, porque para hacer uva tinta y vino tinto, esa calidad, las viñas viejas generalmente aportan mayor calidad. Esas zonas sí conservan viñedos viejos, pero las zonas que hacen vinos, pues, de mayor producción, como podría ser Rueda, como podría ser, que van más enfocados a la producción y no tanto a la calidad, el periodo productivo de la vid es hasta más o menos a los 20-25 años. Entonces, hay un punto en que cuando la vid deja de ser productiva, básicamente se arranca y se vuelve a plantar, ¿no? Por lo tanto, también hay una razón socioeconómica detrás de por qué los viñedos nos están durando menos años de lo que nos duraban anteriormente, ¿no? Y por eso siempre me gusta comentar que no todo solo es por el hecho de que estamos actuando mal o estamos actuando mal o que no estamos actuando como actuábamos antes, sino que también no tenemos la misma mentalidad que antes a nivel de perfil de perfil de producto, ¿no? Y vamos a hacer una introducción básica de la viña, ¿vale? No me voy a hacer muy pesado, pero sí vamos a entrar a los 4 puntos principales. Y al final lo que tenéis que entender, ¿vale?, es que la vid es una liana. O sea, la viña, su estado natural sería este. O sea, básicamente es una planta trepadora que no se puede sujetar por sí sola, no tiene esa habilidad de tutorizarse, y sí que lo que hace es trepar, ¿vale?, a través de la acrotonía para poder ir consiguiendo y buscando la luz, ¿no? O sea, un viñedo sin estar podado, una vid sin estar podada sería su forma natural, es así, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que de una vid, un arbusto total, pasamos a casi crucificarlo en 2 dimensiones en un sistema productivo del que estamos acostumbrados nosotros, donde realmente cada año le estamos haciendo cortes que, por su manera de trabajar o de funcionar la propia vid, no lo contemplaría, y tenemos que ser conscientes que estamos haciendo una acción en la simple poda, que es la acción más importante de todo el ciclo vitícola de la vid, pues que mutilamos. Al final estamos haciendo cortes y estamos desecando a esa vid, ¿vale? Luego vamos a entrar a ello. Pero sí que, ¿no?, de una vid que se podría comportar y podría vivir muchos años de una forma caótica, la pasamos a un emparrado, que sería el de la foto, ¿vale? Pero sí tenemos antecedentes, que es lo que hemos introducido antes, ¿no?, de que realmente la planta puede llegar a ser centenaria, ¿no? Luego vamos a ver ejemplos, pues, de cordón trenzado en las Canarias. Vamos a ver ejemplos, pues, también, ¿no?, de algunas cepas de 100 años en Champaña. Realmente, si el potencial o el propio organismo se ve con menos intervención, el potencial de vida de esa planta es casi más superior a los 300 años, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de ello y, de hecho, hay diferentes ejemplos, porque ahora realmente lo que os decía, el problema que estamos teniendo ahora es que esas plantas las estamos arrancando hoy en día cuando ya tienen 30 años, ¿vale? Que eso realmente
25 o 30 años. Realmente es una rotación muy rápida de cultivo y que no es muy rentable y que tenemos que, ¿no?, intentar ver por qué antes duraban 300 o 200 o 100 años y ahora por qué duran tan poco, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ejemplo del priorato. Yo soy un enamorado del priorato, de hecho voy a empezar un proyecto ahí también de vino, pero esos son ejemplos de vides que tenemos en nuestro territorio, en España, ¿no?, ya sea en Ribera, con viñas con pie franco, en priorato pues también con suelos de pizarra que son tan típicos y con unas vides que son brutales, ¿no? Realmente hay ejemplos de que las viñas pueden durar y además lo tenemos muy cerca de nuestra casa en ese sentido, ¿no? Y os voy a contar un poco, ¿vale?, explicar de manera muy básica la parte de organografía de la planta, ¿vale? Aquí esto es una planta, esto es un Pinot Noir, ¿vale? Y esto es una planta en cordón rollat, ¿vale? Generalmente voy a hacer muy esquemático, ¿vale? Aquí teníamos el tronco, ¿vale?, que sería la parte del tronco. Aquí serían los brazos, ¿vale? Fijaros que tenemos 2 brazos enteros. Y luego, fijaros que cada brazo tiene 3 o 4 pulgares, ¿no? Aquí tenemos un pulgar, aquí tenemos otro pulgar, aquí tenemos otro pulgar, ¿no? Fijaros que el cordón generalmente tiene 6 a 8 pulgares, ¿vale? Lo voy a explicar más que nada porque vamos a entrar en la poda y explicarlo de manera muy resumida, ¿vale? Y aquí, ¿no?, también vamos a hablar de sarmientos, vamos a hablar también de pulgares y vamos a hablar de yemas, ¿vale?, de manera muy introductoria. Esto es un sarmiento, fijaros que esto de aquí, ¿no?, esto es un sarmiento, igual que este de aquí. Las yemas es este punto, ¿vale?, que es donde el año que viene van a salir más sarmientos, son estos puntos, ¿vale?, que realmente son la parte productiva de la vid, ¿vale? Y el pulgar, repetimos, que sería esta parte de aquí, ¿vale? Pero bueno, lo introduzco muy básicamente para que por lo menos tengamos un mínimo conocimiento de lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿vale? Y una parte muy importante de esa tendencia de la planta es la crotonía, ¿vale? Como decíamos, la planta como es incapaz de tutorizarse por ella sola, lo que hace es brotar por los extremos. Es decir, si nosotros vamos a hacer, ¿no?, un corte, por ejemplo, ¿no?, si vamos a cortar aquí, ¿vale?, va a brotar siempre por la punta de los sarmientos. Es decir, que siempre tiene una tendencia apical, es decir, que siempre va a brotar por el extremo de sus sarmientos porque es la manera que tiene de funcionar para poder ir agarrándose y buscando la luz en ese sentido, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de esa tendencia que tiene propia de ir trepando, porque es su manera de vivir, ¿no? Entonces, cuando podamos, somos conscientes de esa tendencia para poder podar bien, obviamente, ¿no?, y generar y poder gestionar bien esa tendencia apical o dominancia apical que tiene la vid, ¿vale? El tema del injerto, ¿vale? Al final, cuando hablamos de injerto, es una técnica de origen muy antiguo, ¿vale?, que se utilizaba en diferentes frutales, pero respecto a lo que es la vid es bastante reciente, ¿vale? Al final, el injerto deja de ser una lucha, se inició como lucha contra la filoxera, que es lo que os decía, que es ese nemátodo que básicamente creaba una serie de tumoraciones en la parte de la raíz de la vitis vinifera y no era resistente a ese nemátodo, ¿no? Entonces, lo que hicimos es plantar unas cepas que eran resistentes y luego se injertaron, es decir, se introdujo un cambio de variedad en el mismo pie para poder resistir a ese nemátodo, ¿no? Entonces, ahora se está utilizando, por ejemplo, de muchas otras maneras, como es, por ejemplo, cambiar una variedad. Por ejemplo, si tenemos una variedad que no nos gusta de Cabernet Sauvignon, la podemos pasar a Garnacha tinta a través de la técnica del injerto. Y también es una técnica para podernos, si solo tenemos una cepa de una variedad que es muy exclusiva, muy única, que es una cepa olvidada, ¿no?, también puede servir para multiplicar esa especie, porque tú puedes coger un sarmiento y ir multiplicándolo pues, a diferentes cultivos, ¿vale? Y bueno, si queréis tener más información, al final, eso la base fisiológica es a través de la cariogénesis, ¿vale? Es decir, a través de la unión de tejidos no definidos, como sería el cambium, ¿vale?, y los tejidos ya definidos, que sería el xilema y el floema. Pero bueno, eso, si queréis más información lo podemos buscar. Pero al final, la parte necesaria que tengáis es el por qué se utiliza y el cómo, ¿no?
Y eso, por ejemplo, sería un injerto hecho a mano y tradicional, ¿vale? ¿Por qué os estoy también hablando del injerto? El injerto también hemos pasado de hacer injertos mecánicos, que luego mecanizables, ¿vale? Que luego vamos a hablar de ellos, cuando antes realmente hacíamos injertos totalmente manuales, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en casa o estamos intentando enseñar a través de la Academia de Poda, ¿no? También vamos a hablar que es un factor de reducción de vida del viñedo en una fase más avanzada, ¿vale? Y luego los objetivos de poda, que son muy básicos, ¿no? Al final, cuando nosotros estamos podando, vamos a buscar estos 4 puntos, ¿vale? Al final, vamos a intentar encontrar o buscar un equilibrio de la planta, ya sea de vigor, es decir, de fuerza, de producción, de energía, es decir, de canopia, ¿no? Vamos a intentar buscar el equilibrio total desde una misma parcela, que todas las cepas intenten ser lo más similares posibles para que luego el fruto sea lo más uniforme posible cuando llegue a la bodega, ¿vale? Como decía Coro, al final es el inicio de todo proceso de vinificación es a través de la viña, y la poda pues marca directamente la calidad final que nosotros vamos a encontrar, ¿no? La producción, que es el número de yemas, que básicamente es el segundo punto, pero para mucha gente es el primero, es decir, nosotros podamos para buscar una cierta producción más adelante. Y luego la formación, ¿vale? La formación también, una parte muy importante de lo que es la propia poda es formarla, ¿vale? Que de hecho es la parte más importante de todas, donde realmente a la Academia de Poda estamos más especializados en este tipo de trabajo, ¿no? Luego la gestión del espacio, que es básicamente ser conscientes de que la planta va a crecer y tenemos que saber gestionar ese espacio de crecimiento para no limitarla o mutilarla en exceso, ¿no? Y luego el control de la crotonía, que es lo que hemos dicho, ¿no? Esa tendencia de dominancia apical, tenemos que ser conscientes, ¿no? de esa tendencia y tenemos que regularlo. Y luego hay un punto muy importante que es la reconstrucción, ¿vale? Que es un punto bastante conflictivo hoy en día, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que es este de aquí. No sé si alguno de vosotros habéis podado nunca. Yo creo que no, pero si hay alguno que abra el micro y hable, porque sí que es importante. Pero os voy a contar una tendencia y es el principal error que estamos cometiendo hoy en día, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo, lo estamos viendo un sistema, es el cordón Royat, pero no sé si tengo mensajes. Bueno. Aquí estamos viendo un cordón Royat, ¿vale? Y la viticultura reciente, es decir, de los últimos 40 años, es una viticultura de renovación, o como a mí me gusta decirlo, es de mutilación, ¿vale? Aquí, fijaros, tenemos esto es un viñedo que está vendimiado a máquina, fijaros que hay el raspón, es decir, que esto es un viñedo mecanizado, ¿vale? Que la vendimia se realiza mecánicamente. Luego, aquí hay un concepto, ¿vale? Que en el sistema de cordón Royat es muy común. Nosotros hemos pasado de un tipo de poda que es el vaso, que es un sistema que para mí es perfecto porque deja ramificar y deja crecer a la planta, a un sistema que simplemente nos marca por pura estética, ¿vale? Que el hilo, ¿no? El hilo tutor que vemos aquí nos marca la máxima altura que tiene que tener el pulgar, y cuando vemos que este pulgar, ¿no? Fijaros que aquí ya tenemos, ¿no? Un mini brazo pequeñito y ya empieza a crecer. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día en muchos viñedos, ya sea en España, en Francia o en Italia, ¿no? Es rebajar, es decir, estamos cortando y estamos mutilando, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes que la planta es incapaz de cicatrizar, ¿vale? Porque es lo que os decía, ella por sí sola no entiende esa capacidad de ramificación, no lo concibe y no concibe ningún corte. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer un corte de madera de un año, ¿vale? Esto sería madera de un año, es un sarmiento, siempre vamos a crear un cono de secación, ¿vale? Se va a secar la planta, ¿vale? Por una técnica que se llama, es una técnica de defensa propia que tienen las plantas, y va a secar parte de su tejido para protegerse del patógeno, ¿vale? Pero eso es cuando estamos podando madera de un año, es decir, madera joven, que la cantidad de tejidos que tenemos ahí es bastante mínima, ¿vale? Porque es bastante reciente. Cuando nosotros hacemos cortes de un tamaño mayor a los 3 o 4 años, ese corte ya no es proporcional, ¿no? Esa desecación ya no es proporcional a ese corte. Es decir, nosotros cuando hacemos un corte muy grande
a la planta, la estamos secando por dentro, ¿vale? Y estamos haciendo una desecación que al final lo que estamos generando es mayor cantidad de tejido muerto que de vivo, ¿vale? Porque realmente la planta es poco capaz de cicatrizar esas heridas, ¿vale? Que al final es el concepto que yo creo que os tenéis que quedar, que es que ella propia no es capaz de generar mucha madera viva y de poder cicatrizar esas heridas, ¿no? Que eso sería el corte. Eso es un ejemplo que pongo porque todos los viticultores que les hago las charlas siempre pican y siempre me hacen ese tipo de corte, ¿vale? Y aquí fijaros, ¿no? Aquí tenemos un brazo de cordón, fijaros que aquí hay un corte grande, ¿no? Aquí hay otro corte grande, aquí, ¿no? Aquí hay otro corte grande. Y si la abrimos, la cepa, ¿vale? Vamos a encontrar que por dentro está seca, ¿vale? Y además, fijaros que aquí hay un tejido amarillo, ¿vale? Esto dentro del sector, vamos a hablar de esa enfermedad, que es la yesca, ¿vale? Es un hongo que ahora se está diciendo que es la nueva filoxera del siglo XXI, ¿vale? Pero lo que no somos conscientes es, fijaros, que las puertas de entrada de ese hongo son los cortes grandes que estamos realizando, ¿vale? Entonces, realmente, lo que estamos generando es, cuando hacemos cortes de mayor dimensión, estamos secando la planta y le estamos introduciendo un hongo que luego llega a devorarla, ¿no? Se introduce dentro de la planta y la para totalmente porque llega a un colapso que no puede seguir viviendo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto si antes lo hacíamos bien, ¿no? Y ahí, básicamente, ¿no? Eso es lo que nos podemos encontrar, que si no sabéis podar, os podéis encontrar un viñedo así, pero fijaros que este viñedo, si lo abrimos por la mitad, fijaros que esta parte ya está seca. Esta parte que hay un corte grande, que esto está seco. Esta parte ya está seca. Y simplemente vive por este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, ¿vale? Ese es el problema que tenemos hoy en día, ¿vale? Y el problema básicamente es que hemos pasado de un sistema que es el vaso, que es un sistema que deja crecer la planta y nunca se hacen cortes grandes, ¿vale? A un sistema que es el cordón, ¿vale? Que el cordón, por estética, siempre tenemos que estar, ¿no? Fijaros que aquí hay un hilo y siempre tenemos que estar cerca del hilo y cuando la planta crece mucho, lo que hacemos es cortarla. O sea, realmente no dejamos ramificar y comportarse como es debido a la vid. Entonces, ¿no? Estamos diciendo, hostia, las plantas se nos están muriendo. ¿Y por qué nos está muriendo? La yesca. Lo primero que hacemos es meter la culpa a la yesca, que es un bicho, ¿no? Nosotros tenemos esa mentalidad de que cualquier patógeno que tenemos lo tenemos que matar. Y coincide que es un hongo que realmente actúa de una manera muy concreta que no podemos llegar a matarla, ¿vale? Entonces, estamos en esta situación. Vale, fijaros aquí hay un corte grande. Eso, como viñedos, si veis algún viñedo o habéis visto algún viñedo en vuestra vida, esto lo vais a encontrar en muchos sitios, ¿vale? Y en todas las regiones. O sea, no es solo que en Penedès tampoco lo tengamos. Pero al final, cuando nosotros vamos generando ese tipo de cortes, ¿qué pasa, no? Si cada 4 o 5 años vamos generando ese tipo de cortes, ¿qué vamos a generar? Pues vamos a generar desecación en nuestra planta y es normal que a los 20, 25 años o a los 30 esa planta esté seca. O sea, es totalmente normal que llegamos a este punto, ¿no? Porque realmente no estamos entendiendo cómo funciona, que la estamos podando simplemente una parte muy estética, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias hay de esta poda o de un injerto mal realizado? ¿Qué nos está generando, ¿no? Pues las enfermedades de madera, por ejemplo, ¿no? La yesca. La yesca es ese tejido amarillo, ¿no? Que os he enseñado, que fijaros más o menos cuando abrimos, esto es un tronco, ¿no? Cuando abrimos más o menos tiene este color amarillento y lo podéis percibir sobre todo porque tiene una textura muy, muy blanda, ¿vale? Y esponjosa. Cuando encontráis un viñedo que tenga ese color, si tocáis ese tejido, es blando y esponjoso, ¿no? Y para poder detectar la yesca, os podéis fijar en el color de la hoja. Si marca un color de la hoja como este de aquí, podéis ver pues, que el viñedo está afectado, ¿no? Pero, ¿por qué nos está afectando la yesca, ¿no? Fijaros, antes hemos hablado, ¿no? Aquí empezó la filoxera, empezamos a injertar la cepa y, ¿no? Ya de 200 años de media de las plantaciones, ahora ya tenemos 100 años de media, ¿no? Luego hicimos un cambio de sistemas de formación, empezó a generar pues, contenido el señor Cordón, el señor Dorroyat, perdona, el señor Guyot, que eran ¿no? vitólogos que básicamente lo que hacían es intentar encontrar un sistema que buscaba mayor calidad de uva, ¿vale? Pero fijaros que con estos sistemas
la vida de la vid empezó a reducirse. Luego también hubo una época, ¿no? que sobre todo, que es la más importante, que es de los 50 hasta ahora, que es la expansión básicamente de viñedo en todo el mundo y el exceso de plantaciones, el cambio de variedades, ¿vale? Que, por ejemplo, aquí empezamos a plantar Cabernets, Merlots y como en muchos otros sitios del mundo, que son variedades que pueden ser muy buenas, pero si no están adaptadas al clima, pues tampoco la planta no va a tener sus condiciones óptimas para poder vivir, ¿no? Pero un punto muy importante de esa reducción de vida, básicamente, que va muy vinculada a la yesca, son estos últimos, ¿no? Del 2003 a esa actualidad, ¿vale? Realmente, la yesca como hongo siempre ha existido, pero nosotros esa reducción de vida la hemos visto pasar muy rápido esos últimos años, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes, en 2003, la yesca se podía tratar, era un hongo que se podía tratar con el arsenito de sodio, que era un producto que se lo cargaba absolutamente todo. Por eso en 2003 prohibieron. A partir de ahí, lo que hicimos, ¿vale?, es de tener una incidencia de yesca de un 3% en España, en 2015 ya tenemos un 12% de incidencia de yesca, ¿vale?, en todos los viñedos españoles. Entonces, estamos viendo que realmente ese hongo no es consecuencia de que se está expandiendo porque es un hongo que está, ¿no?, como podría ser ahora el COVID, que un virus que se va expandiendo porque hay una contaminación de parcela, sino se está expandiendo porque estamos podando mal. Estamos haciendo una viticultura que antes no aplicábamos, que antes aplicábamos, pero que ya estamos olvidando cómo se hacía, ¿no? Y tenemos que ser conscientes, ¿no? También hay otra enfermedad de madera que es la otipia. Pero lo que os decía, ¿no? Si nosotros hacemos un corte, ¿vale? Si hacemos un corte pequeño en la vid, vamos a crear ese cono de secación. Si nosotros hacemos un corte de grandes dimensiones, esa desecación va a entrar dentro de la planta. Entonces, si nosotros vamos generando cortes de manera desordenada, ¿vale?, y además de grandes dimensiones, ¿qué vamos a encontrar? Pues viñedos que al final el flujo de savia, es decir, la propia savia de la planta, le va a costar mucho circular dentro de la planta, ¿vale? Y eso, antes, sabíamos podar bien. Teníamos esa visión de la corriente de los verdes, de los secos, eso lo teníamos muy interiorizado. Pero ha sido ese cambio de sistema, ese cambio y esa mecanización del viñedo que nos ha obligado a trabajar en sistemas muy mecanizables, pero muy malos en términos de poda y de longevidad de los viñedos, ¿vale? Y al final lo que tenemos también que procurar es lo que os decía, ¿no?, que ese flujo de savia sea uniforme y no obstruirlo, ¿no? Y es lo que encontramos en muchos viñedos, ya sea de cordón o de Guyot, es que básicamente nosotros lo que estamos haciendo es generar cortes en la parte superficial que no somos capaces de ver qué pasa por dentro, pero si cogemos la cepa y la partimos por la mitad, vemos que lo que estamos haciendo es crear unas desecaciones muy bestias, que lo que estamos básicamente es obstruir a nuestra planta. Y básicamente esto le metemos la culpa a la yesca, a esa enfermedad de ese hongo que tenemos, cuando realmente la culpa es nuestra, es totalmente nuestra, ¿vale? Porque no sabemos podar o hemos olvidado a podar, que es otra historia, ¿vale? Por ejemplo, esto es una cepa de Guyot de la zona. Es decir, fijaros, aquí ya tenemos un corte grande, otro corte aquí más reciente, aquí ya tiene una parte seca, ¿vale? Fijaros que esta viña, que es relativamente joven, que tiene 10 años, ¿cuánto va a durar si ya está así? ¿No? O sea, realmente hemos hecho un cambio de poda y de manera de trabajar muy bestia en los últimos años, que tenemos que saber retomarlo, ¿no?, de cómo se hacía a los años 50 o anteriormente, ¿no? Y todo este rollo que os estoy metiendo, ¿vale?, es para explicaros, que es básicamente la escuela italiana, es la gente que os he intentado introducir anteriormente, es porque hace más o menos unos 15 años aparecieron Marco Simenit y Pier Paolo Sec, ¿vale?, que son estos dos señores de aquí. Yo me intento parecer al de la izquierda, aún no tengo la barba blanca, pero voy con camisa de cuadros, intento ser tan cool como él, pero bueno, esto ya es más coña. Pero sí que son dos personas que lo que hicieron, supieron avanzar y supieron ver que había un problema en todo este sector, de que realmente la vid estaba perdiendo, ¿no?, años de vida a marchas forzadas. Y lo que hicieron es ir viendo todos los viñedos antiguos que había actualmente en Italia, Francia y España,
y hicieron una recopilación de todo ese conocimiento y una síntesis muy bien hecha y luego la explicaron esquemáticamente de manera brutal, ¿vale? Los italianos, ya sabéis vosotros, que son muy buenos en marketing, que el marketing es, desgraciadamente, es casi lo más importante en esta vida. Pero ese conocimiento, ¿vale? Ellos no han inventado nada. Ellos lo que hicieron es recoger todas esas prácticas culturales que antes utilizábamos y que en España somos unos grandes expertos en ello. Lo único que en España no nos creemos el potencial que tenemos, ese es el problema que tenemos, y no sabemos transmitirlo, pero ellos lo que hicieron es agrupar todo ese conocimiento, sintetizarlo muy bien y luego difundirlo de una manera espectacular. Esta gente tenemos que aprender mucho de ellos por cómo ha transmitido ese conocimiento. Pero luego sí que es verdad que los tíos tampoco son tontos y se atribuyen todo ese conocimiento como si lo hubieran creado ellos. Y ahí sí tenemos que meter un stop, es decir, hey, lo estáis haciendo muy bien, pero esto no lo habéis creado vosotros. Ellos han sido la gente que me ha enseñado y que a través de ellos pues hemos creado una academia de poda y estamos haciendo pues clases a través de toda España, ¿no? Pero otros divulgadores importantes, por ejemplo, en Francia, desde hace más años, hay el François Dalle, que es del Instituto del SICAVAC, que también promueve el Guyot Pusac, que es un Guyot muy respetuoso, que también contempla los flujos de savia y con una poda muy respetuosa, que es lo que vamos a ver ahora. Julián Palacios, ¿vale? Con su compañero Gonzaga, que es, y la Irene, obviamente, que es para mí el principal difusor de la poda de respeto antes de que entraran los italianos, pero ahora se le escucha un poco más. Y luego estamos nosotros, que básicamente lo que nos basamos es en la poda de respeto italiana, pero adaptándola pues, a nuestro territorio y a nuestras prácticas culturales, ¿vale? Pero ahora os voy a explicar en qué consiste ese cambio de mentalidad y esa poda de respeto, ¿vale? Al final, el criterio se divide, ¿no? Son 4 puntos y esto me encantaría que casi os lo tatuáis porque son 4 puntos muy básicos, pero muy importantes, ¿vale? Al final, el punto más importante es aceptar la ramificación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir ramificación. En inglés lo dicen el branching, ¿vale? Es decir, permitir que haya un crecimiento de la planta, ¿vale? Y ese crecimiento, simplemente permitiendo ese crecimiento, lo que estamos haciendo es mutilar menos la planta porque le estamos dejando crecer, haciendo cortes más pequeños porque no estamos rebajando, no estamos reconstruyendo, y con este simple hecho ya le estamos dando mucho más potencial de vida a nuestra planta que anteriormente no había, ¿no? Ejemplos de viñedos centenarios que se deja crecer a la planta. Pues este, por ejemplo, es una viña de casa que ya tiene más de 40 años, que es el Pinot Noir que os comentaba, pero esto para mí es el vaso por excelencia, es el mejor sistema de todos porque deja crecer a la planta, deja ramificar y además es un sistema cronológico, es decir, que tú puedes contar toda la vida de la planta contando de la madera que tenemos, ¿no? Es decir, este sería el año 1 y cada año tú vas creciendo poco a poco y cada año vas ramificando y no haces ningún tipo de mutilación y además que no haces ni cortes grandes ni rebajes, es decir, que es lo mejor. Y además tienes una libertad de movimiento, ¿vale? Mucho mayor que en un sistema, pues, mucho más mecanizable, que sería 2 dimensiones. Es decir, que nosotros, estos italianos, desgraciadamente, nos han venido a explicar algo o a redescubrir algo que realmente nosotros somos para mí, me atrevería a decir que somos los mejores, porque somos en España la zona que tenemos más superficie de viñedo en vaso, ¿no? En las podas olvidadas, si habéis visto el vídeo, hay un vaso en Montilla Moriles, ¿no? Que es un vaso horizontal, que no es exactamente como este. También estuvieron en Ribera del Duero, que se veían vasos tradicionales, ¿vale? Igual que en Navarra. Y luego en Jerez, que es la poda vara y pulgar, que ahora vamos a hablar de ella, ¿no? Pero el vaso es el sistema que más extendido está en nuestro territorio, ¿no? Y lo que os decía, es un sistema que si tú dejas crecerla cada año, tú puedes contar todos los años de vida que tiene ese sistema, ¿no? Todos los sistemas cronológicos de norma son mucho más sostenibles, es decir, son mucho más longevos que cualquier otro de ellos, ¿vale? Su formación libre, es decir, puede ramificarse en la dirección que le dé la gana, es decir, que tiene mayor libertad de movimiento que cualquier otro sistema de poda, ¿no?
Por ejemplo, este es un ejemplo muy interesante. Si nunca vais a Suiza, esto es una formación que se llama en tirabuzón. Fijaros que los brazos tienen forma de sacacorchos, ¿vale? Y esto ya es un sistema brutal, porque es una poda en maso. Además, respeta una orientación de cortes muy concreta y además que compacta ese crecimiento en un mismo punto, ¿vale? Eso es en el Valais, en la zona bueno, un valle un referente en la zona de Suiza. María Teresa Chapás, que es una gran agricultora, hace unos vinos brutales, es la viña suya. Y realmente la poda ahí es un arte y es una pasada, ¿no? Fijaros también otro tipo de podas, ¿no? Fijaros que la planta se va retorciendo, pero todos los cortes, ahora vamos a ver todo el tema de cortes, se sitúan en la parte exterior de la planta. Otro sistema, patrimonio, esto ya es patrimonio canario, ¿vale? Esto es el cordón trenzado, ¿vale? Si nunca vais a las Canarias, lo vais a ver. Y son viñedos que pueden tener más de 100 años de edad y aún en la actualidad los tienen, ¿vale? Fijaros que esto es, la cepa empieza aquí, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es ir creciendo año a año, ir ramificando y nunca se rebaja. Es decir, que cada año vamos creciendo, ¿vale? Aproximadamente unos 30, 40 centímetros, ¿vale? Con pequeñas varas, ¿vale? Que serían los sarmientos de un año. Y lo que van haciendo es trenzando, es decir, retorciendo esa ramificación, pero nunca hacen un rebaja. Es decir, que aquí estamos en un sistema que es patrimonio de casa, que lo que estamos haciendo es, de una misma cepa, podemos tener unos 200 metros de longitud y además que dejamos crecer cada año la planta sin ningún tipo de rebaja. Esto es un sistema que es patrimonio también nuestro, pero que tenemos que ver lo de fuera para realmente saber apreciar qué es lo que tenemos en casa, ¿no? Eso, fijaros que es la cepa, esto es el origen de la cepa, ¿no? Esto es una pasada. Y como las filas, como las hileras, empiezan a crecer de un lado para otro. Esto es en Suertes del Marqués, que es del compañero Jonathan, el Tenerife, son viñedos que es una pasada, ¿no? Otro concepto, ¿no?, del tema de la poda. El punto más importante es dejar ramificar, es decir, dejar crecer a la planta, ¿no? El segundo punto, que es también muy importante y también tenemos un gran patrimonio en casa de eso, es el flujo de savia, ¿vale? En el vídeo de las podas olvidadas se habla de la carrera de verdes, carrera de secos, ¿no? Estas carreras, ¿vale?, básicamente se basan en que en lugar de hacer, ¿no?, cortes al lado y al lado, ¿vale? Fijaros que aquí en una poda mal hecha haríamos cortes sin ningún tipo de orden, ¿vale? Y oscilando ese tipo de, ¿no?, el flujo de savia, al final lo que estás haciendo es darle más dificultades para que pueda salir o circular. Si nosotros creamos una orientación de cortes en un mismo plano y podemos generar otro plano totalmente limpio, ¿vale? Esto realmente conseguiremos de que realmente la desecación y el flujo de savia sea mucho más uniforme y mucho más limpio, ¿vale? Entonces, ejemplos. También en el vídeo de podas olvidadas, ¿no? ¿De qué estábamos hablando cuando estábamos en Jerez? De la vara y pulgar, ¿vale? Fijaros que aquí lo que estamos haciendo, ¿vale?, es generar los cortes, pero los cortes se van retorciendo, ¿vale? No es los cortes arriba y la parte limpia abajo, sino que llegan a tener una habilidad de encontrar un flujo uniforme de savia haciendo los cortes, haciéndolos girar, ¿vale? Y fijaros que es muy parecido a la viña que hemos visto antes, ¿no?, que es el tirabuzón, ¿no?, que es esa sacacorchos, esa espiral que estábamos viendo, ¿no? Esta poda hace años que se aplica en Jerez y es una poda que yo aún tengo que aprender mucho de ellos, pero cuando voy ahí, cada día aprendo una palabra nueva porque todas las palabras, o sea, tienen palabras muy específicas para hacer según qué actuación en cada planta, ¿no? Y es una pasada. Hay un vino que se llama Corta y Raspa, que de hecho se basa en la poda de jerezana y es muy interesante. Pero fijaros, ¿no?, cómo van los cortes, en lugar de seguir un mismo plano, ¿no?, y hacer todos los cortes arriba y abajo, ¿vale? Lo que están haciendo es hacer los cortes girándolos, ¿vale?, y retorciéndolos, que eso ya es un nivel ya superior, ¿vale? Esto es en la viña que, ¿no?, con mi perro hemos visto que no era muy sostenible. Fijaros que aquí esto es un guyot, ¿vale? Fijaros que aquí los cortes están todos en un mismo punto, ¿vale? Esto en Italia se llama la testa di salice, es decir,
la concentración de cortes en un mismo punto, hace que al final la planta llegue a un punto que se seque, ¿vale? ¿Cómo es un buen sistema? Pues el Guyot Poussat, ¿vale? Aquí, si os fijáis, toda la parte limpia del flujo de savia está por debajo y todos los cortes se realizan por arriba, ¿vale? Esto, en lugar de jugar a nivel tridimensional que hacen los jerezanos, ¿vale? Que eso ya es un nivel superior, aquí estamos simplemente jugando en hacer cortes en 2 dimensiones, ¿no? En ese sentido. Y fijaros que esto es una viña de casa, esto es un Gewürztraminer, pero que de tener un sistema de mutilación que todos los cortes los concentras en un mismo punto y luego llega un punto que esa planta se satura y se muere, lo que estamos generando es 2 brazos, ¿vale? Estamos dejando ramificar la planta, dejar crecerla año a año y además estamos ordenando todos estos cortes, ¿vale? Es decir, esto es un sistema sostenible. El Guyot, tanto el Guyot como el cordón, pueden ser sistemas sostenibles si se podan bien, si se cumplen estos criterios que estamos comentando, ¿vale? Y luego ya 2 puntos más breves, ¿vale? Que son respecto a los cortes, sobre todo de lo que es madera de 1 año, madera de 2 años, ¿vale? Pero aquí el principio de ese sistema es hacer la menos cantidad de cortes posible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a priorizar? Pues hacer pocos cortes y los cortes que hagamos que sean pequeños, ¿vale? Una ley muy importante, una técnica muy importante para hacer este tipo de poda más respetuosa es hacer una poda en verde, ¿vale? Una poda en verde básicamente es quitar los brotes cuando la planta empieza a brotar, en lugar de dejar todos los brotes que brotan de la planta, sino hacer una selección de esos brotes para dejarla más definida, ¿no? Aquí, ¿qué estamos haciendo, no? Cortes pequeños y respecto a la corona. Si nosotros no podamos en verde un viñedo, que las zonas de mayor prestigio todas podan en verde, porque es un sistema calitativo y una práctica calitativa que se tiene que hacer. Si nosotros no podamos en verde, vamos a tener mucho más brotes. Si tenemos muchos brotes, vamos a tener muchos sarmientos. Si tenemos muchos sarmientos, vamos a tener muchos cortes, ¿no? Entonces, aquí la prioridad es hacer la poda en verde y luego hacer cortes de 1 año de edad y máximo de 2 años de edad, ¿vale? Entonces, la prioridad es siempre hacerlos de 1 año de edad, que es aquí dejando pues, la corona, que no voy a entrar a decir lo que es la corona, pero sí haciendo un corte más respetuoso, ¿vale? Aquí al final, fijaros, ¿no? Si hacemos un corte de 2 años, esto no se cicatriza, lo que tenemos que conseguir es llegar a cicatrizar los cortes y por eso si hacemos cortes de 1 año con corona, pues podemos llegar a tolerar que esa planta pues, lo asimile con mayor facilidad, ¿no? Y luego es la madera de respeto, ¿vale? Si tenemos que hacer algún corte de 2 años, lo que tenemos que dejar es, sabiendo, ¿no? Que si cortamos nosotros la madera, se va a secar una parte de la planta. Si nosotros cortásemos raso, es decir, hiciéramos un corte raso, obtuviéramos, ¿no? Vamos a tener básicamente una desecación que lo que va a hacer es obstruir ese flujo de savia. Entonces, sabiendo que esa planta, ¿no? Se protege de esa manera, lo que tenemos que ser conscientes es de cicatrizar, o de secar esta parte en una posición exterior a la planta. Es decir, si nosotros dejamos ese conocido tocón, ¿vale? Que es esa madera de respeto, al final se va a secar una parte externa y la parte interna va a ser totalmente limpia, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Eso mi abuelo, cuando me ve podando así, me dice que soy un dejado, que soy un guarro, que sé podar muy mal, ¿vale? Porque tradicionalmente esto era mal visto, ¿vale? Porque no es estéticamente, no es bonito, ¿vale? Pero este tecón, básicamente, mucha gente no lo hace porque el vecino le dice que esto no es bonito, pero realmente es útil porque lo que estás haciendo es secar la planta en una parte exterior, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, esta síntesis de estos 4 puntos la ha hecho Simonit y la ha divulgado desde hace ya unos cuantos años. En casa empezamos en 2010 y dejamos de trabajar con ellos en 2012, pero han hecho una síntesis muy, muy resumida y muy concreta que ha sido clave para poder transmitir todo ese conocimiento, ¿no? Y hoy en día esta poda de respeto está bastante de moda y la han puesto de moda ellos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que ellos no han inventado nada, pero sí que tenemos un gran potencial en casa y en todas las viñas viejas que hay en el sector, pues tenemos que ser conscientes que si son viejas es porque antes se podaba de esta manera y de manera más correcta, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos también el tema de injerto, de hacerlo un injerto manual, ¿vale? Fijaros que
la precisión que tienes que tener, ¿no? Aquí, fijaros que el injerto tienes que tener, ¿no? Una planta y lo que estamos haciendo es cortarla y luego injertarla, de hacerlo como un proceso manual que tienes que hacer coincidir, ¿vale? El sarmiento, ¿no? De la variedad que tú quieres implementar con un diámetro concreto, con una conexión concreta, ¿vale? De llegar a esa precisión, que es un arte, de hecho es un arte, que aún hay gente que lo está haciendo. De hecho, mañana vamos a hacer un curso de injerto en País Baltà, en el Penedès. Hemos llegado a mecanizarlo, ¿vale? Y mecanizarlo es que un mono puede hacerlo. Básicamente lo que hace es, hay máquinas que lo que hacen es cortar una madera y la otra y la hacen coincidir, y el injerto tradicional es el omega, ¿vale? Que es este, fijaros que tiene forma de omega. ¿Qué pasa? Que el omega se puede hacer bien o se puede hacer mal. Si, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Fijaros que el tamaño de este sarmiento no coincide con el otro, ¿no? Si no coincide, la planta se va a conectar con esta parte de aquí. Si no se conecta, el injerto no funciona, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Pues esto, ¿vale? Aquí vemos una planta, este es el punto de injerto, y fijaros que toda esta parte se seca. Y esa conexión, que debería ser uniforme, fijaros que tiene muchas dificultades la planta de poder llegar, ¿no? A unificar, ¿no? Con ese cambio que decíamos. Entonces, el injerto también sufre de esa desecación y de esa afectación con las enfermedades de madera, ¿vale? Si nosotros lo hacemos, no tiene que ser forzosamente manual, pero sí respetando y sabiendo, siendo conscientes de todos esos temas de desecación de la planta, de mutilación de la planta, y lo evitamos al máximo posible, pues vamos a tener plantas básicamente vivas, que es lo que nos interesa, con mayor porcentaje de madera viva y con menos porcentaje de madera muerta, que es lo que nos está pasando, ¿no? Y al final es eso, o sea, el cambio principal, este cambio de paradigma es que en los años 70 y a los 80, con la gran demanda de vino que hubo, el sector empezó a plantar la planta, estaba en un punto de saturación que los viveros estaban dando plantas que puede que la calidad no fuera tan buena como anteriormente. Se hicieron cambios de sistemas de un vaso, que hemos dicho que es para mí el mejor sistema aplicado en España, a cordones, ¿vale? Que cuando hacemos ese cambio de sistema nos vemos obligados a hacer cortes muy grandes, ¿vale? Ese cambio de variedades que están menos adaptadas también influye, ¿no? Y esa mecanización forzada, ¿vale? Con un cambio de paradigma de la poda, de que siempre dejamos crecer a simplemente limitarla al tutor, pues aquí este cambio para mí es el que realmente nos ha llevado al punto donde estamos, ¿vale? Y esto podría ser, yo creo, transportable a muchos otros sectores, ¿vale? Que nos estamos encontrando que la calidad media de los productos están disminuyendo en muchos sectores, ¿no? Pero al final es ese cambio de mentalidad que puede llevar, ¿no? Detrás, pues mucha temática mucho más extendida, de una mentalidad más artesanal a una mucho más industrial. Y esa industrialización al viñedo en general le ha perjudicado mucho, ¿vale? Me atrevo a afirmarlo porque creo que son puntos muy claves y muy influyentes, ¿vale? No es un solo aspecto, ¿no? Pero este cambio de mentalidad nos ha causado, pues, la situación que estamos ahora, ¿no? Y por eso, ¿vale? Pues con esta Academia de Poda que creamos en 2014, de hecho la creó mi padre, basándose con esa poda de respeto basada en Simone Tisser, con los italianos, vinieron a formarnos aquí, ¿vale? De hecho, somos unos 20 profesores, todos dentro del sector y de la zona de Penedès, ¿vale? Alguno también de Gerona, pero somos de diferentes empresas, que esto dentro del sector cuesta verlo, una unión dentro del sector que es complicada. Y lo que hicimos es básicamente empezar a hacer cursos de manera, o sea, muy, muy básicos para poder formar al personal, ¿vale? Yo me dieron la dirección técnica, me propusieron la dirección técnica en 2018 y a partir de ahí pues hemos intentado, pues, expandirnos solo fuera de lo que es fuera de Cataluña. Y este último año, por ejemplo, ha sido una locura, porque con el COVID pensaba que no haríamos ningún curso y bodegas como Beca Sicilia, como Comando G, como Alto, o sea, bodegas de grandes, con un nombre muy potente detrás, nos ha contratado para poder hacer formación para la poda de respeto.
y al final estás viendo, ¿no?, que si toda la gente está viendo que hay una problemática y pide pues, una formación en poda al respecto, es que algo hay detrás, ¿no? Entonces, los italianos, por ejemplo, Simoniti está trabajando con Pago de Carruejas, con todo el grupo, con Marqués de Riscal. Julián está asesorando más de una bodega y está haciendo un gran trabajo de divulgación de todo eso, ¿no? Y creo que somos bastantes actores que estamos consiguiendo ese cambio un poco de mentalidad, ¿no? Y al final lo que estamos haciendo en las escuelas ahora ya estamos haciendo 3 cursos. Un curso muy básico que sería el grado 1, que sería un curso de un día para gente que no ha podado nunca, que si queréis hacer un curso, aprovecho y hago un poco de spam y me llamáis y alguno vamos a organizar. Luego el grado 2, que ya sería para gente que ha podado durante más años, que es para técnicos de poda, donde se hacen los cursos de 3 días y entramos en sobre todo la formación de diferentes sistemas, ¿vale? Ya sea cordón, vaso, Guyot y todo lo del primer año de poda hasta el quinto y vemos diferentes tipos, ¿no? Diferentes diferencias entre variedades, zonas, etcétera. Y este es, de hecho, lo que estamos haciendo más y sobre todo en la zona de riberas está siendo una locura. Y luego formador de formadores, ¿vale? Formador de poda, que sería el grado 3, que estamos intentando hacerlo con la Universidad de Tarragona, nos está costando, pero sería equivalente a un diploma universitario, similar al que hice yo en Burdeos con Simonitis, ¿vale? También estamos haciendo grados de poda en verde, que de hecho estamos empezando este año, y también de injerto, pero bueno, son grados muy básicos, ¿no? Y también, esto es una chorrada, ¿vale? Pero os damos un carnet cuando hacéis el curso, pero este carnet es también para solucionar un problema que hay actual en España y también en muchas otras zonas, ¿no? Que es que no encontramos gente calificada para hacer pocos tipos de trabajo. Es decir, para vendimiar ya nos cuesta encontrar gente calificada, bueno, gente, no calificada, sino gente, para podar también, ¿no? Entonces, aquí fuimos un poco más ambiciosos para poder cambiar un poco pues, el modelo y la problemática que nos estaba surgiendo ahora. Y lo que estamos haciendo es formar a gente, ¿no?, que ofrece personal cualificado para trabajar a poco horas determinadas. Es decir, si tú quieres subcontratar un servicio, pues contratas ese tipo de empresas. Y estas empresas, básicamente, pues lo que les hemos ofrecido es un sello de calidad, es decir, que sus podadores hagan el curso. Cuando hacen el curso les damos ese carnet que sirve para poder avalar un poco de que realmente tienen un conocimiento mínimo de poda para poder luego, pues si otra empresa está interesada, pues tener esa seguridad de que esa gente va a tener un conocimiento mínimo y no te va a destrozar la cepa, que es una realidad que hay gente que desgraciadamente no conoce, porque también es responsabilidad nuestra formarla y hace unos destrozos importantes, ¿vale? Y luego libros, ¿vale? Ya estoy terminando. Si os interesa profundizar sobre el tema de la poda, hay 3 libros que son interesantes. Es el libro de cordón de Marcos Simonet, que está muy bien. Está en inglés, en francés y en italiano. En español aún no, pero bueno, tarde o temprano. Luego el de Guyot, que es el primero que hicieron también, que es también de Simonet y Sirk. Importante es el portal web de formación online que creo que no sé si os ha llegado o no, pero si buscáis, hay un portal online de formación online del tema de poda que es una pasada. Es decir, si no queréis comprar el libro y queréis empezar desde cero, iros a formar y hacer el curso básico, que realmente es una chulada y está muy bien trabajado como portal online. Al final se han tenido que reinventar por todo el COVID también. Los vídeos, que si buscáis Simonitis a YouTube, pues son muy interesantes. Y luego un manual que estamos traduciendo con Futuro Viñador, ¿vale? Es el manual de SICAVAC de François Dahl, que estamos traduciendo del francés al español y va a salir yo creo el año que viene, no, a finales de este año, perdonad, y estamos haciendo una adaptación de este sistema de poda, o sea, más francesa. Yo me encargo de hacerla una transición a una formación más española o más de la península, ¿no? Con cordones, con vaso o con Guyot, pues un poco más adaptado, vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Y ya está. Yo creo que no sé si me he pasado y perdonad si he sido demasiado técnico. Cualquier pregunta que tengáis, adelante, que aún tenemos tiempo. Bueno, yo creo que ha sido estupendo. La verdad es que hemos tenido una visión muy buena de
de cómo se debe podar. Yo sé que a muchos puede pareceros un tema complicado, pero están muy bien estas explicaciones, van a ser súper valiosas bueno, pues para entender muchos aspectos de viticultura. Y bueno, espero que me vayan surgiendo por aquí unas cuantas preguntas, pero algunas ya tengo roca, así que Vale, propias perfecto. y ajenas. Te paso alguna. Me pregunta Alessandro si en la recuperación de un viñedo viejo, que realmente es lo primero que se debe valorar y si merece la pena, cómo se sabe que realmente merezca la pena hacer una recuperación de viñedo viejo. Ahora, de hecho, está bastante, no voy a decir de moda, pero desgraciadamente se han abandonado muchos viñedos y la gente está intentando recuperarlos. El factor más importante es saber cuántos años se ha dejado de podar, ¿vale? Porque realmente cuando ya pasa más de 3 años sin podar ese viñedo, se hace muy, muy complicado de poder recuperarla, ¿vale? Porque al final la planta, como básicamente pierde su fuerza y como si estuviera plantada sola sería una historia, como está complantada con muchas otras plantas, hay mucha competencia entre ellas y luego la capacidad o la nutrición que tienen entre ellas es mínima, entonces muchas de ellas se plantan y se mueren y lo que tienes que hacer es un proceso de reconstrucción. Cuantos más años pasan, ahí sí que tienes que mutilarla porque realmente tienes que reformarla sí o sí, ¿no? Te diría que el punto, o sea, al final si ha estado dejado de podar 3 años, podrías llegar a recuperarla. Si ha dejado de podar durante un año, se puede recuperar fácilmente, pero no tenemos que esperar que esa producción se recupere al año siguiente. Es decir, la recuperación de producción va a ser muy, muy lenta, porque al final las yemas productivas son las que generas tú de haberlas podado anteriormente. Por el hecho de tener un rebrote o un brote, no te va a generar mucha uva, por lo tanto tienes que preparar ese viñedo y mínimo 3 años para buscar una producción similar a lo que había antes, más o menos. Muy bien. Yo tengo una pregunta también para comentarte y es el tema de, supongo que esto es una cosa que es parte difícil en vuestro trabajo. ¿Cómo se puede buscar la promoción de volver al vaso? De que el viticultor, bueno, pueda entender las ventajas que supone. Yo creo que hay un punto diferencia, ¿no? Yo creo diferencia, ¿no? Yo tengo la gran suerte de que en casa, o sea, las formaciones que doy es porque la gente está desesperada porque realmente los viñedos se le están muriendo. Entonces, ya está predispuesta esa gente a hacer un cambio porque realmente está encontrando que hay una problemática, ¿no? Entonces, yo generalmente cuando lo recomiendo y les explico estos 4 puntos y por qué realmente el vaso tiene esa capacidad, ¿no? de poder pues tener viñedos mucho más longevos, pues sí que la gente está más abierta, ¿no? Hay puntos muy, muy concretos, por ejemplo, si vendimia a mano, si vendimia a máquina, ¿no? El simple hecho de vendimia te marca, de manera muy determinante si tú puedes, ¿no? Si vendimias mecánicamente no puedes tener un vaso porque lo romperías todo, ¿no? Entonces, ahí es ese punto, yo creo, de inflexión. Si ya estamos acostumbrados a vendimiar manualmente, el cambio de mentalidad no es tan grande. Porque al final, la poda, o sea, las horas de poda que tú dedicas a un vaso son menores que a un cordón o a un guyot. Es decir, a nivel de eficiencia por poda en verde y casi, depende de cómo labres y cómo trabajas el suelo, te puede ser más económico que un cordón o un guyot, ¿no? Entonces, aquí el punto determinante también es el tipo de vendimia. Si nosotros hacemos ese cambio de chip, yo creo que el cordón va a ser una gran ventaja, básicamente. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo tengo una que siempre nos toca, ya que nosotros vemos de alguna forma, pues bueno, la viticultura que tenemos más cerca y es pues el chacolí y todo esto. ¿Qué tipo no sé, de estudio, de cómo están las viñas emparradas? Es decir, ¿qué tipo de dificultad pueden tener en cuanto a podas? Aquí al final, si cualquier sistema de poda se puede modificar, que es lo que hemos dicho ¿no? Con lo mismo que pasa con el guyot, que puedes hacer un mal guyot o un buen guyot, lo mismo en el cordón. Si tú permites estos 4 puntos y los cumples,
vas a tener una poda más sostenible. Por ejemplo, lo que cada vez se está implementando más es el Guyot Pussard, que es ese Guyot bien adaptado dentro de lo que es la zona de Chacolí, pero también en esta zona estáis teniendo muchos problemas con enfermedades de madera. Primero porque también se poda, como en todas las zonas, se poda mal, pero las condiciones de humedad que tenéis son mayores y hay el hongo que es la Eutipia básicamente y otros diferentes tipos de hongos que están haciendo bastante daño. Entonces, ahí sí que sois especialmente sensibles en lo que es la enfermedades de madera por la humedad, pero los sistemas, yo creo que si pasamos, al final yo creo que tenéis que funcionar con sistemas de poda larga o poda mix, es decir, dejando varas, es decir, funcionar con el Guyot, y el Guyot, tenemos la suerte de que el Guyot Pussard es una buena alternativa a poder podar y no se tiene que hacer una gran transformación y un gran cambio de mentalidad, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo una gran amiga que es Eukene, sueca, que básicamente lo estudiamos juntos en la universidad y ella está implementando, ella estuvo un mes entero con Simonit y está implementando algo que es el sistema del Parral, que yo desconozco, ¿vale? Que no he llegado ahí aún, pero sí lo puede implementar, ¿no? Y aplicar estos 4 puntos pues, al sistema de Guetaria, ¿no? Me preguntan por aquí si se puede injertar una planta previamente injertada. Es decir, eso. Sí, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? A los 80, más o menos los 80, lo que hicimos es plantar mucho merlot y mucho garnacha y mucho cabernet, ¿vale? Sobre todo en los 90, y mucha gente lo que está haciendo es que estas plantas ya tienen un injerto, pero ese injerto es el de pie americano, es decir, estas plantas ya están injertadas. Y una técnica que es muy recurrente en el sector es reinjertar, es decir, esa planta, volverla a injertar para cambiar la variedad, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo muy directo, que esto es intersectorial, ¿no? Si nunca vais a Priorato, antes la ermita, ¿vale? Que es para mí el emblema de Priorato, tenía un 30% de Cabernet. Ahora ya no lo tiene. Entonces, grandes viñedos del sector y que ahora están, ¿no? Solo Garnacha y Cariñena, un viñedo espectacular, se han realizado injertos en Priorat y se ha buscado ese cambio de variedad, marchas forzadas, ¿no? Y se puede obtener una buena calidad. ¿Qué pasa? Que cuando haces un reinjerto, sí haces una mutilación muy bestia, porque tienes que también hacer una reconstrucción y un cambio de sistema, que ahí sí que haces un corte bastante grande. Pero si quieres, tú puedes injertar las veces que quieras a la planta y puedes sobreinjertar las veces que quieras, ¿no? Es poco lógico porque cada vez que injertas tienes un coste más o menos de unos 3 euros por planta, media muy rápida. Entonces ahí tienes que ser consciente, ¿no? Que no te interesa ir regentando cada 2-3 años, ¿no? Preguntan por aquí, me dicen, viendo la viticultura más industrializada, ¿crees que hay potencial para mejorar la poda de estos que se enfocan más en la cantidad que en la calidad, aun siendo viable económicamente para su modelo de negocio? Aquí hay un punto de inflexión que es, yo siempre digo que la poda de respeto no obliga a que tengas menos producción. O sea, hay grandes, por ejemplo, la poda vara y pulgar, o la poda parada y terción, o la poda, esa poda mixta, nosotros podemos, gestionando bien la poda, podemos hacer mucha producción si queremos. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que tener un sistema concreto de poda, una metodología muy definida de poda y aplicarla bien. Es decir, que por ejemplo, ese tipo de negocio podría ser viable, pero si, por ejemplo, invierto en el viñedo en tener podadores formados y una metodología muy concreta y una comunicación muy estricta de decir, vale, vamos a hacer muchos kilos, pero vamos a formar a gente para que ese viñedo haga kilos, pero también sea longevo, que puede ser compatible, ¿vale? Sí que es verdad que si va a perder esa fase productiva tarde o temprano va a bajar, pero tú, al final, si puedes alargarlo 10, 20 años más que si no arrancarlo, ¿no? En lugar de arrancarlo a los 30 años, lo arrancas a los 60, hostia, pues ya económicamente te sale mucho más a cuenta, ¿vale? Eso, al final es esa parte que decíamos, ¿no? Es decir, si tú haces una inversión previa que puede parecerte, hostia, estoy dedicando muchas horas a la poda, pero si luego esto lo sabes hacer un plan de negocio y decir, no, es que este simple hecho me va a permitir que la planta en lugar de 30 años me va a durar 60 años
y vas a poder tener más producción durante más años, ¿no? Y haces una media y te puede salir a cuenta. Es decir, si tenemos claro la metodología y la formación del personal, yo creo que no son incompatibles. Por ejemplo, he estado en Australia en 2017, ahí tenían, la bodega que estoy trabajando, tenía una explotación de 150 hectáreas, hacían rendimientos de 20.000 kilos hectárea y era un Guyot Poussard muy bien formado. Era una viña que era un espectáculo, yo decía, y le mandaba fotos a Julián y digo, es que esta gente están haciendo 20.000 kilos hectárea con un Guyot Poussard, es decir, con una buena poda. Entonces, no necesariamente es inversamente proporcional, pero sí que generalmente las empresas que hacen vinos pues con mucha cantidad y poca calidad tampoco no destinan mucho dinero en lo que es la formación del personal, ¿no? Que eso es la gran mayoría de veces. Muy bien. Yo creo que para terminar yo voy a recoger una pregunta que me han hecho también, que es el tema de las viñas viejas. Yo creo que como argumento de venta, ¿tú crees que hay alguna manera de que esto se pueda regular realmente para que... Dentro del sector, ahora en el podcast el otro día nos estaban hablando de la filoxera, claro, ahora todo el mundo dice, no, viñas viejas, y esa viña puede tener 20 años. ¿Cómo parametrizas, ¿no?, qué es viña vieja y qué no? Y sí, también es otro discurso. La viña vieja quiere decir que sea de mejor calidad, que eso es otro tema. Por ejemplo, si venís aquí en la zona de vino espumoso, una viña vieja no es necesariamente la mejor porque generalmente te genera mayor grado y menor acidez. Y para vinos espumosos no es el mejor equilibrio, ¿vale? Sí a nivel fenólico, pero no a nivel de acidez tecnológica en ese sentido, ¿no? Eso es otro discurso, ¿no? Es decir, el debate. No por el hecho de ser una viña vieja va a ser buena. Por ejemplo, en Priorato, yo creo que han hecho un error, que es clasificar todos los viñedos por vejez. Es decir, como eso es un viñedo viejo, va a ser mejor. Y yo creo que ahí Francia nos ha llevado muchos años de ventaja, que es ellos clasifican directamente el terroir, el terruño y la zona, ¿no? Pero claro, ahora es muy complicado con las empresas y los intereses que hay, pues que tú un gran vino le califiques en un segundo nivel, pues es complicado, ¿no? Y luego el tema de si deberíamos llegar a auditarlo, el tema de no poner la etiqueta viña vieja. Y creo que una de hoy ya está empezando a hacerlo, no sé si es Cebreros, no, creo que es Cebreros, es decir, puedes poner viña vieja si es más de 35 años de la media del viñedo, ¿no? Eso es una manera, yo creo que se puede auditar de la misma manera que puedes auditar pues, la variedad o cualquier dato dentro del viñedo, pues lo puedes auditar igual. Pero sí que hay un poco de caos ahora mismo con el tema de viña vieja. Sí, sí. Sí, comentaba también Fernando un poco al hilo de esto, el hecho de que para que dure más, si se puede llegar a subir el precio del vino por la calidad de la viña. Es un poco lo mismo, es complicado. Tendría que estar, eso, lo que tú dices, un poco como controlado, con algún tipo de seguridad o de garantía. Exacto, sí, total. Muy bien. Bueno, pues ha sido una charla muy interesante. Yo todavía tendría para un rato para seguir preguntando cosas y yo creo que para los chicos ha sido una buena entrada a este mundo con una parte importante porque, bueno, pues conocemos el crecimiento, el ciclo vegetativo, lo más básico y a veces, pues en este tema tan importante no se hace suficiente hincapié y ya vemos que muchas cosas dependen de la poda. Así que, pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Si alguien tiene algo más para comentar, todavía está a tiempo. Si no, yo veo que la gente, bueno, pues te agradece mucho tu tiempo. Y siempre si hay alguien interesado, pues ahora ya te tenemos como contacto para que, bueno, pues les pongas en marcha. Perfecto. Y si queréis venir a hacer un curso, estáis invitados también. A mí lo del curso me ha parecido estupendo. Creo que es muy tentador para muchos, ¿eh? Está muy bien. Se organiza fácil. Muy bien. Muchas gracias y nada, eso, cualquier duda, adelante y nada, dicen que hasta sabe podar un burro y ya veis que eso es una dicha que es mentira, o sea que se tiene que saber un poco. Hay que aprender. Sí. Vale, pues muchas gracias, Roc. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta pronto.
Adiós. Hasta luego.